El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Hola, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus. Reciban, como todos los domingos, nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús, con nuestra hermana Normiliana Martínez, para llevar a ustedes nuestras reflexiones sobre la palabra que se proclama en la Santa Eucaristía de este domingo. Este domingo es ya el cuarto domingo de Cuaresma del año 2024, domingo de la alegría. Le vamos a pedir a Normiliana que nos explique por qué. Comenzamos levantando nuestras manos al cielo para darle gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Yo le pido perdón por mis fallas, por mis debilidades, por mis pecados. Y le pido que su Santo Espíritu nos acompañe y nos guíe en este programa para llevar una palabra de luz, de ayuda, de aliento a nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes. Lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Pues, Ajá, ¿qué no, tal? Rihanna, este es el domingo de la alegría. ¿Por qué? El tercer domingo, cuarto, es Cuarto el día domingo. de la alegría, el Sí. domingo de la alegría, por la proximidad a la fiesta de la Pascua, De la Pascua. que nos debería de dar deberíamos de estar rebosantes nosotros alegría, esperando ese momento, Sí. que es cuando Dios pasa, nos busca de Sí. nuevo y pasa por nuestra vida. Pasa, porque es el paso celebramos de la muerte a la vida de Cristo. Sí. Pues nosotros es suficiente motivo para estar rebosantes nosotros de alegría y pedirle al Señor que no pase por alto, sin detenerse en nuestras vidas, que pase en nuestra vida, abrirle el corazón y que se quede allí resucitado de una vez por todas en nuestras vidas. Para mí bien importante, Normiliana, porque yo crecí entre un catolicismo muy cerrado, podría decir. Y para mí era importantísimo las procesiones de la Semana Santa. A mí me impactaban de una manera fuertísima las procesiones de la Semana Santa. Y los días guardados de no poder caminar porque el Señor estaba en el cielo. No poder ir al mar, Sí. ni siquiera se podía ir al mar en ese Sí. tiempo. Entonces, y la procesión del Santo Entierro, que era impresionante, era solemne, con una orquesta ejecutando música, marchas, ¿cómo se llama? Como sacra, pues. No era ni siquiera música sacra, sino música, ¿cómo se llaman estas? Bueno, de duelo, pues. música de duelo. Fúnebres, pues. Sí. Por último. Entonces, para mí eso era. Pero yo he aprendido últimamente que nosotros no debemos de ver esta Cuaresma Sin embargo, como una cosa dolorosa, sino como el triunfo. el triunfo. del Sin Señor. embargo, esa es falta de Sí, conocimiento, sí, por falta de conocimiento. Sin embargo, todo eso nos gustaba por la fiesta, por el jolgorio que veíamos a toda la gente y todo, signos externos, sí, pero no la vivíamos, ni teníamos esa conciencia de lo que significaba, de lo que verdaderamente significaban esas procesiones, esas fiestas, esas celebraciones, esas semanas. Yo, por ejemplo, igual que vos, el sábado de gloria,
la vigilia pascual, a mí no me significaba nada. No sabías qué era exactamente. Yo oía que se bendicen las aguas y esto, las velas, pero no sabía la trascendencia de esa fiesta, que es el culmen de las fiestas, el culmen, lo que se celebraba, estaba la víspera de celebrarse, el culmen de esa fiesta de resurrección. No, hasta entonces me vine a dar cuenta, hasta que ya uno entra a caminar ya en un movimiento, en este movimiento cristiano, en cualquier movimiento cristiano, ya uno comienza a caminar. Ahí sí, uno le va sintiendo el sabor, va teniendo el conocimiento y adquiriendo la profundidad de la palabra de Dios y del proyecto de salvación de Dios, y lo va conociendo. Y allí es cuando uno gusta, saborea, lo vive, lo siente y lo disfruta. La fiesta, y sobre todo la fiesta, la vigilia y la fiesta de la resurrección. Sí, esa es la gran diferencia. El triduo pascual. Sí. Enterito. Sí. ¿Ves qué lindo es? Por eso, caminar, pero para eso debemos de atender el llamado que nos haga el Señor, y a los que no los ha llamado, pues ayudar con nuestra evangelización, con nuestra palabra, a traerlo, para que no pasen lo mismo y esa ceguera que teníamos antes, que no sabíamos de muchas cosas. Ayudarlo, eso es. Para eso estamos aquí, para hacer testimonio, evangelizar y cumplir con nuestra misión. Pero bueno, hemos llegado al cuarto domingo. Al cuarto domingo. Domingo de la alegría, el domingo de la alegría. Y tenemos que la primera lectura es tomada del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo del 14 al 16 y del 19 al 23. El salmo responsorial es el 136. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo del 4 al 10. Y el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 14 al 21. Esas son todas las lecturas para este cuarto domingo de Cuaresma, hermanos. Entonces, comencemos con la primera lectura. Lectura del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos del 14 al 16 y del 19 al 23. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación,
hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Norbiliana, esta es una lectura, es una lección tremenda, una lección contundente para quienes queremos y podemos oír, queremos y podemos ver. Es una lección contundente. Una lección que nos habla, como dice Rubén Darío, de la mala levadura del ser humano y del amor y la misericordia del Señor. Yo leyendo y escuchando la lectura, dice que envió a los caldeos, pero después de que los judíos se fueron a adorar a otros dioses, no hacían caso a los llamados de sus dirigentes, los mismos sacerdotes le dieron espalda al Señor, se alejaron del Señor. Se dice que se burlaron de los profetas. No escucharon a los profetas y se burlaron de los profetas. Entonces el Señor envió a los caldeos. Pero si ese pueblo no tenía a Dios, ¿qué fuerza podía tener? ¿Qué capacidad de defensa podía tener frente a Nabucodonosor, que invadió Judea, invadió Jerusalén, incendió y destruyó el templo, se llevó todas las reliquias preciosas que había ahí, incendiaron y se llevaron a parte de la población? ¿Ven? Pero es porque están sin Dios. Sin embargo, Dios escuchó a los que, habiendo ido al cautiverio, comenzaron a clamar y se arrepintieron, y los escuchó. Y a través de un rey persa, Ciro, que les quiero decir que los persas eran monoteístas. No adoraban varios dioses, sino un solo Dios, como nosotros. Con otro nombre, pues, pero un solo Dios. Reconocían que había un solo Dios. Y entonces Ciro mandó a reconstruir el templo y el regreso de la población a Jerusalén. Esa historia es muy linda. Pero aquí está la mala levadura del hombre y el amor que no se agota, la misericordia que no se agota del Señor. En esta lectura vemos cómo el amor de Dios, cómo se manifiesta el amor de Dios, aunque aparentemente haya habido un castigo para este pueblo infiel. Un castigo a ese pueblo que de muchas matanzas, de muchas infidelidades, de barbaries que cometían, de esclavitud, de todo tipo. Porque esta lectura precisamente describe la situación de su pueblo, antes del destierro. ¿Cómo se encontraban? Se encontraban haciendo toda clase de maldades. Y cómo fue al desterrado
a Babilonia, como bien lo dijiste, por los caldeos, que Dios lo permitió para ver si ellos se enderezaban, para ver si ellos entraban en la fe en Dios, pues creer en este Dios, a ver si ellos podían cambiar un poco de vida, que es lo que él quería, adherirse a este Dios, porque en ese tiempo el amor de Dios, una forma de amar de Dios era mandarles, prevenirlo y mandarles todos los mensajes a través de los profetas, que ya sabemos que fueron asesinados, fueron maltratados fueron sacados de sus pueblos y etcétera. Barbarie les hicieron a los profetas. Todo lo que le hicieron todo. Y lo que le hicieron a él mismo. Y a Isaías. Y a Jeremías, Isaías, todo. Pero a Zacarías lo mataron. A todos. Y al mismo Dios, al verdadero profeta, lo mataron, pues al mismo Jesús. Pero bueno, en el Antiguo Testamento, ese amor de Dios era manifestado, no existía todavía la gracia de Dios. Pero el amor de Dios era manifestado de todo tipo, de todas formas, con todos esos mensajes que mandaba el Señor, como el mensaje que les mandó a Nínive, y que Nínive se convirtió. Pero aquí el pueblo no entendió nunca, no de dura cerviz, y por eso fueron al cautiverio, lo mandaron a Babilonia. Pero como Dios, este Padre, es tan amoroso, tan tierno, tan misericordioso, que Él mismo, su misericordia, la puso de manifiesto porque se fijó en el rey de Persia cuando entraron bajo el dominio de Persia, y se fijó en el rey de Persia, Ciro el Grande, que a pesar de ser un pagano, él se fijó en él para liberar a este pueblo, a todos los que salieron del exilio de Babilonia. Y no solo eso, hacerle la promesa a Ciro que él iba a reconstruir el templo, que ya antes los habían incendiado todo, se habían llevado todas las joyas, todo lo que tenían de valor, y habían incendiado el templo y todo. Pero aquí la promesa para Ciro es que él va a restablecer y va a construir el templo, porque, bueno, esa es una forma, y él siendo un pagano y no siendo cristiano propiamente, no cristiano. No, en ese tiempo no habían cristianos. No habían cristianos. Sí, era el Antiguo Testamento. Antiguo, sí, era ni judaísta era. Sí, no, judaísta. Era Judea. Sí, Judea, sí, era judaísta. Entonces, vemos cómo esta misericordia de Dios los saca del exilio a los de su pueblo. Cómo permite el castigo, lo permite. No exactamente lo manda, porque al final es consecuencia de sus actitudes, de su forma, que no respondieron al amor de Dios. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que se esperaba que al regreso del exilio renacieran en la fe, se esperaba. Pero el pueblo pues siguió en sus mismas andanzas. Lo interesante que quiero decir de esta lectura es que ese pueblo somos nosotros. Es que esa es la gran pregunta. Nosotros, ¿acaso somos obedientes? ¿Acaso cumplimos con la palabra de Dios? ¿Acaso, y aquí todavía para nosotros todavía es mayor el delito, porque no solo se ha manifestado el amor del Padre, sino que se ha manifestado ya a estas alturas el amor del Hijo, el amor del Padre, el amor del Espíritu Santo, el amor de las tres personas juntas, se han manifestado ya en nuestras vidas. ¿Y nosotros qué? Hemos seguido haciendo
haciéndonos dioses nosotros mismos, queriendo ser autosuficientes, queriendo seguir en la misma farándula que vivía este pueblo. Y nosotros queriendo seguir en la misma farándula en este mundo, en el mundo. Y eso mismo, y Él, ya nuestro Padre Dios, nos ha venido a enseñar y a dar a conocer el proyecto de salvación, desde el inicio hasta la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor a nosotros. Suficiente para convertirnos. Hoy es suficiente lo que nos ha dado, suficiente palabra, suficientes herramientas, suficientes revelaciones, suficiente para que ya nosotros estemos convertidos y no vivamos en un mundo de egoísmo, de venganza, de odio, de guerra, de resentimientos, de todo en este mundo. No, ya es tiempo. A nosotros por eso se nos va a pedir más, porque ya a nosotros se nos ha dado a conocer la gracia y misericordia y el amor de Dios. La gracia, misericordia y el amor de Dios con el Hijo al entregar al Hijo único. ¿Por qué el Padre en el Antiguo Testamento, Él hizo y luchó por Él mismo para que nos enderezara al pueblo? Porque Él eligió a su pueblo, porque quería sentirse en medio de los hombres, que sintiéramos su presencia en medio de nosotros. Pero como el pueblo no respondió, ahí fue donde entregó a su Hijo, que lo vamos a ver en la segunda lectura. Allí fue donde entregó a su Hijo único. Así es, Normiliana. Yo creo que ha sido muy certera. Y señalar, ya viste que el otro día en la catequesis que escuchamos sobre la sociedad moderna, como el hombre está buscando a través de lo que llaman la inteligencia artificial. Esa es la moda hoy. ¿Sí? La inteligencia artificial, pero que no solo la moda, sino está buscando cómo haya una inteligencia superior al hombre mismo, pero artificial, hecha por el hombre. ¿Para qué? Para sustituir a Dios. Lo mismo que pasó con la Torre de Babel. Y lo mismísimo, el mismo desenlace va a suceder. Sí. Ya sabemos lo que va a pasar. Sí. Porque lo que ha hecho Dios, que nos ha hecho imagen y semejante a nosotros, no hay nada que nos pueda reemplazar ni sustituir por muchos avances tecnológicos cibernéticos que haya. No hay nada. Sí, así es. Bueno, pasemos al Salmo responsorial. Salmo responsorial del Salmo 136. Recuerdo, Señor, es mi alegría. Te recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla. Colgamos nuestras arpas. Te recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquello que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos. Decían los opresores, algún cantar de Sión, alegres cántenos. Te recuerdo, Señor, es mi alegría.
alegría yo buscará. Te recuerdo, Señor, es mi alegría. Amén, amén, amén. Gloria al Gloria Padre, al y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. siglos. Amén. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Y en este otro es Bien. divertido, dice otra cosa. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Está aquí en el texto. Sí, en también. el texto Sí. está esa expresión. Bueno, es lo que le pasó al pueblo de Israel en el cautiverio, en el que comenzaron a meditar y a recordar lo que había sido ese pueblo bajo las alas protectoras del Señor. ¿Ve? Y entonces comenzaron a sentir nostalgia y a De nostalgia. sentir culpabilidad, hasta el grado de que no podían ni siquiera cantar porque decían cantarle a los cautivos, a los que los capturaban, los tenían cautivos. A los opresores. Sí, a los opresores, que se me pegue la lengua, decía que se me seque la mano, ¿ve? Que me castigue Dios, pues, ¿ve? Que me castigue Dios, pero si estaban castigados. Estaban castigados precisamente. Sí. La verdad que este es un cántico del desterrado. Hasta que están en el destierro ellos se dan cuenta de lo que han perdido. Y están añorando Sión, Jerusalén, y están añorando y no quiere que se les olvide. Y quieren tenerlo latente, como pidiendo auxilio, que querer volver al punto de origen de ellos, querer volver. Ahí vieron, ahí sí sintieron la necesidad de arrepentirse, de darse cuenta de todo lo malo que habían hecho. Ahí se dieron cuenta, como cuando uno dice aquel dicho, hasta que pierde uno lo que tiene, se da cuenta de su valor, pues lo valora hasta que uno lo pierde. Uno valora las cosas hasta que uno las pierde. Pues eso es lo que estaban pasando ellos, eso es lo que estaban haciendo, valorando su vida y su situación y reconociendo todo lo que el Señor había hecho hasta entonces. Pero mientras, porque ahí estaban cantando a quien tenían que cantarle, y a cantarle es a todos los reyes de ahí, de Babilonia, a sus opresores tenían que cantarle. Y ellos decían, ¿pero qué es esto? Y no querían, no les salía mucho, sino que ellos querían cantarle a Jerusalén, al Sión, cantaban más bien a su pueblo, donde los habían sacado. Pero esa es una manera de solo uno así puede reconocer y valorar su historia, lo que tenía y todo lo que Dios, el Padre, estaba haciendo por ellos. Ya después del destierro, muchos se convirtieron, sí, muchos siguieron a Jesús, otros que no todavía, que no. Pero es importante este salmo porque han podido salmodiar, cantar su desdicha desde Babilonia, desde ese lugar del exilio. Han podido cantar su... ¿Sabes qué me demuestra este salmo? Este salmo me demuestra que el hombre no puede vivir sin Dios. Para nada. ¿Ve? Y no Dios así. Nuestro Dios, Yahvé, Así nuestro es. Padre. Nuestra alma, nuestra vida se vuelve vacía. Vacía. Si uno no tiene a Dios en su corazón, si uno no lo reconoce como su Dios, como su Padre, así es. No podés vivir sin Dios. No podemos vivir sin Dios.
Vivir sin Dios, ya sabemos lo que nos espera y ya sabemos a dónde vamos. Es nuestra condenación, al fuego eterno, punto. El que vive sin Dios. De ahí, hermano, la importancia de conocer, darse la tarea de querer el que no lo conoce. Despertar ese interés por conocer a este Dios bueno, misericordioso, que nos ama con locura, que nos busca siempre. Él es el que nos ha traído a esta vida, pero para ser felices. No, Miriana, la infelicidad. Recordémonos lo que dijo Jesús. La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a vos. Al único Dios verdadero. Único Dios verdadero. Y a tu Hijo, a tu enviado Jesucristo. Esa es la vida eterna. Esa es. El hombre no puede vivir sin la vida eterna. No puede vivir sin Dios, Sí. en su corazón, en su camino, sin la presencia de Él. No puede soltarse de la mano de Dios. Eso es en otras palabras. No puede. Porque todo nos va mal cuando eso pasa. Y si no hagamos el ejercicio, no hay necesidad de hacerlo, ya lo hemos hecho 1.000.000 de veces. ¿Y qué tal nos ha ido? ¿Nos ha ido bien? No, nos ha ido pésimo. Entonces, hermano, es sencillo no soltarnos de la mano de Dios, que nada nos cuesta más que abrir el corazón, nuestra mente y dejar entrar su gracia, dejarnos llenar por su gracia, que gratuita, es un don. Pasemos entonces a la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, San Pablo dándonos una explicación maravillosa. San Pablo, como se dice popularmente, dándonos la piedra. Es decir, lo que nosotros necesitamos saber. Pero una cosa es que lo leamos y otra cosa es que lo asumamos. Porque aquí San Pablo nos está diciendo cosas maravillosas. Nos está diciendo que nosotros estábamos perdidos por el pecado y que solo el amor de Dios hizo posible que nosotros nos salváramos, nos recuperáramos. ¿Por qué? Porque nos mandó a su Hijo. Y su Hijo no vino aquí a hacer cosas, no vino a pasear, no vino a juzgarnos, vino a morir para nuestra salvación. ¿Sí? Pero San Pablo nos dice cosas tan estupendas como esta. Tiene que ser por la fe, porque es un don de Dios, un regalo de Dios. Y no por las obras, que es lo que el hombre está queriendo hacer ahora, por las obras. Porque las obras no son nada si no tienen
no tienen la bendición de Dios, si no están apoyadas por la fe. Entonces San Pablo nos da una lección maravillosa en esta lectura. Y esta lectura es excepcional, porque es la salvación de Cristo, nos muestra la salvación de Cristo como un don gratuito. Claro, el Padre hizo tantas cosas en ese Antiguo Testamento con su pueblo elegido y terco y tenaz y de dura cerviz, y siguió en las mismas, con los mismos pecados, las mismas infidelidades, todo igual. Cuando vio, el Padre se dio cuenta de que seguíamos en la misma, en la muerte, nos encontrábamos en la muerte, en el pecado. ¿Qué hizo entonces? Pensó, no me queda más que dar y donar a mi único hijo, dice. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único, para que todo el que crea en él se salve. Todo el que crea en él se salve. Eso hizo. Hasta ese extremo de locura y de amor llegó a darnos a su hijo para ver si así nosotros podíamos entender y salvarnos. Y qué maravilla que nos entregó a su hijo y nos entró entonces a través de la figura de Jesucristo poder vivir con él, poder salvarnos a través de él. Nos entró la fe a través de él, la fe del bautismo. Nos entró la entrada de la gracia, esa fue la entrada de la gracia de Jesucristo a través del bautismo. Y entonces, hermanos, estando nosotros muertos por el pecado, por los pecados, el Padre con la donación de su Hijo nos ha hecho vivir en Cristo. Por pura gracia hemos sido salvados entre comillas. Con la entrega de su Hijo hemos sido justificados, hemos sido salvados, y con el sacramento del bautismo que hemos entrado a la gracia, al reino de paz, de amor, de justicia, misericordia y gracia, que es un don gratuito, hemos sido salvados. Pero, ojo, esta salvación no significa que ya no tenemos que hacer nada, porque ya estamos salvados y ya vamos directo a la vida eterna. No, hermano. El hecho de que estamos salvados, nosotros, es que ya tenemos las puertas abiertas de la salvación, que ya se nos ha dicho cómo alcanzarla, cómo lograrla, y que tenemos que esforzarnos nosotros por alcanzar esa justificación, esa salvación. Esforzarnos nos queda a nosotros, porque ya Jesucristo fue muerto, crucificado, padeció y fue muerto y crucificado para nuestra salvación, cargó y fue castigado por nuestros pecados y muerto por nuestros pecados, y cargó en esa cruz, clavó todos nuestros pecados. Pero no quiere decir de que ya estamos salvados y ya no tengo que hacer nada y voy a hacer lo que quiera en esta vida, porque no dice la palabra de Dios que estamos salvados. Ya está hecha la oferta de salvación, ya la podemos alcanzar. Hasta antes ni siquiera la podíamos alcanzar, porque la ley no salva. En el Antiguo Testamento, hermanos, solo existía la ley, pero esa ley nos salvaba. Cuando mataban a todos esos animales para expiar los pecados, no nos salvaban, nada nos salvaba. Pero ahora sí, con la figura de Cristo. Por eso ese hijo que donó el Padre, su único hijo hecho hombre, por tanto amor del Padre, lo donó para que nosotros fuéramos salvados y que fuéramos felices. ¿Felices cómo? Alcanzando la vida eterna, hermano. Eso. Pero ahí muestra el inmenso amor, y ese inmenso amor del Padre queda en la cruz. Lo vemos en la crucifixión de su Hijo. Allí está el sello del amor de Dios con nosotros. Ahí está el sello, en la cruz, en el sello de la cruz que Él ha cargado. Y dice la lectura que nos ha creado en Cristo para que vivamos y muramos con Él, obviamente.
que vivamos y muramos con Él y para que nos dediquemos a las buenas obras, porque las buenas obras por sí solas no nos salvan. Entonces, hermanos, esforcémonos y pongamos nuestra parte para que lleguemos a alcanzar esa gloria eterna, para que el Padre hagamos feliz y glorifiquemos al Padre cuando lleguemos a la vida eterna y alcancemos la vida eterna, que para eso fue que donó su Hijo, no para otra cosa, no, para eso, para que seamos felices y vivamos con Él y nos reunamos con Él en su gloria. Así es, Normiliana. En el Evangelio se nos explica muy bien todo esto. Sí. Entonces pasemos a la alabanza musical de este domingo. Regresamos con la proclamación del Santo Evangelio. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Llena mi vida de tu amor, quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. De nuevo, hermanas y hermanos, en palabras de vida eterna aquí en Extra Plus, con nuestra hermana Normiliana Martínez, ahora para proclamar el Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él.
El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz del mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este Evangelio de San Juan, que contiene la cita bíblica más difundida en la historia de la humanidad. Esta cita es difundida no solo está en la Biblia y en los libros sagrados, en los catecismos, está en las piezas de la publicidad, en las camisetas, en los bumpers de los automóviles, bumper trasero de los automóviles. Vos lees esa cita. El hombre lo repite. Yo pienso, Normiliana, que creyendo que al repetirlo ya se salvó. Lo que decís vos. Que ya se produjo la salvación y ya estuvo, pues. Sí. Pero Jesús a continuación nos dice algo que nos explica perfectamente. Dice: el que cree en Él, el que cree en el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros, el que cree en Él, no será juzgado. No será condenado. Sí. Pero el que no cree ya está condenado. Ya está condenado. Y a continuación el Evangelio nos dice por qué es lo que ha pasado. Y nos habla de la luz y de las tinieblas. ¿Sí? Él es la luz que vino a sacarnos de las tinieblas. Así es. Pero nosotros, cuando en el segundo de los casos que no creemos en Él y que ya estamos condenados, es porque rechazamos la luz y preferimos las tinieblas, porque en las tinieblas no se miran nuestras malas obras. Creemos nosotros, pues. Sí. Pero ante Dios nada está oculto. Ante Dios no está nada está oculto. Este evangelio es un evangelio de amor, pero también un evangelio que nos dice claramente cómo es que nosotros podemos salvarnos. Por supuesto, este evangelio es el que testifica de que ese inmenso amor de Dios, que Él mandó a su Hijo, que tanto amó al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo el que cree en Él alcance la salvación, se salve. Y además, que la palabra de Jesús, y Jesús significa Dios salva, porque Él vino a salvar, no a emitir juicio, no a juzgarnos. Él vino a salvar al mundo, vino por los enfermos, por los pecadores, no por los sanos. Y aquí lo lindo es la entrevista que tiene con Nicodemo. Y comienza el evangelio, así como Moisés elevó la serpiente, y todo el que volteara a ver a la serpiente no iba a ser muerto, ni picado pues por la serpiente, no iba a ser muerto. Hace una alusión a eso, porque eso mismo es lo que significa el Hijo de Dios hecho hombre ha sido elevado en la cruz, porque es una cruz de victoria. Cuando Él fuera elevado a la cruz, todos vendrán, dice la palabra por ahí, ¿verdad? A mí, todos vendrán a mí, porque es allí, ese es el sello, como decía yo, del infinito amor de Dios, queda allí sellado en esa cruz. Y por eso dice, todo el que crea en Él es el camino de Dios.
Él es la verdad de Dios y Él es la vida de Dios, del Padre, porque eso es la figura de Jesús. Jesús vino realmente a salvarnos, para que no pereciéramos ninguno. Y Él es la luz, claro, la luz. ¿Por qué? Nos encontramos en tinieblas cuando Él vino. Y ya como vivían en tinieblas en el Antiguo Testamento también, por eso, para sacar de las tinieblas, el Padre, sacar a todo de las tinieblas, mandó a su Hijo. Y ya no lo mandó solo para salvar a su pueblo elegido, sino a toda la humanidad, a sacarlo de las tinieblas, a la humanidad entera, no solo a su pueblo, a la humanidad entera de las tinieblas. Pero aquel que no entendió, y aquel que no lo siguió, y aquel que no creyó en Jesús, desde ya está condenado, desde ya está juzgado el que no cree en Él, porque vale la pena volver a repetir que es la vida eterna, que conozca al único Dios verdadero y a su enviado, su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Y vino ya Jesucristo a dar a conocer el inmenso amor, misericordia, perdón, el reino de paz, de amor, de misericordia, perdón, que es el Padre, y lo vino a dar a conocer, porque Jesucristo es la cara de este Dios invisible. Él es la cara visible del Dios invisible. Eso es lo que vino a dar a hacer. Y Él quiso que viviéramos como vive Jesús, quiere que vivamos como viva Jesús y que hagamos todo lo que hizo Jesús, porque en Él vivimos y en Él morimos, en Jesucristo. Y dice al final: el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Pero, hermano, no podemos preferir quedarnos en la muerte, no podemos preferir quedarnos en las tinieblas, no. Ya la luz, y por eso en la vigilia pascual resalta esa luz. El cirio pascual es esa luz verdadera, esa luz, la luz de Cristo. Ese es un signo de la luz de Cristo en el cirio pascual. Tenemos que poner nuestra mirada en esa luz de Cristo y no separarnos y dejarnos guiar por esa luz, dejarnos guiar por la luz de Cristo. Y no seamos tan tercos, tan duros de cerviz, para no darnos cuenta de ese inmenso amor, de todo lo que este Padre hace en nosotros día a día, de todo lo que hizo desde el Antiguo Testamento hasta hoy, hasta el Nuevo Testamento, de todo. Hermanos, solo basta vivir, tener una experiencia de este Dios, de este Padre bueno, fiel, para que nosotros podamos corresponderle, enderezarnos, salir de la muerte y del pecado y dejarnos iluminar con su luz. Es eso, ser dócil al Espíritu, ser dócil y dejarlo a Él, que sea el centro de nuestra vida, y dejarnos guiar por Él. No, hermanos, démonos cuenta que el maligno está al acecho y que está queriendo arrebatarnos de sus manos. Eso es lo que vive haciendo. Estos combates espirituales día a día de nosotros, de la lucha del bien contra el mal, no es más que eso. El maligno se está disputando ese reino y quiere que triunfe su reino, pero no podrá jamás triunfar, porque Él ya venció a la muerte y al pecado. Ya Él lo venció y nosotros podemos vencerla también, porque Él ya nos enseñó cómo vencerlo, con la oración, el ayuno, la limosna y con todo lo que nos ha enseñado, los sacramentos, la Eucaristía, con eso podemos vencer. Así que, hermano, no te preocupéis, porque en este mundo habrán tribulaciones,
Pero ánimo que yo ya vencí al mundo, dice él. No, mira, hay dos cosas que yo quiero enfatizar. Jesús le dice a Nicodemo, el que cree en él no será condenado. ¿Pero qué es creer? Creer en Jesús, en Jesucristo, es cumplir su palabra. Eso es creer en Jesucristo. Cumplir y hacer las mismas obras que él hacía. Amar al prójimo, amar a los demás. Entonces, eso es creer. Y lo segundo, me quiero referir a lo de la serpiente de bronce y Jesús, al símil. ¿Ve? La serpiente de bronce fue cuando el pueblo de Israel en el desierto, renegando de Dios, entonces Dios le envió la serpiente y la serpiente los picaban y se morían. Entonces cuando ellos clamaron a Dios, Dios le dijo a Moisés, decirle que haced una serpiente y la pones, la levantás. El que mire la serpiente no se muere. Pero esa serpiente de bronce se terminó, fue destruida por uno de los dirigentes israelitas. ¿Ve? En cambio, Jesús, que fue levantado en la cruz, murió y vivió eternamente. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Qué es lo que el Señor nos tiene preparado? Que seamos felices y que vamos a llegar a sentarnos también con Él. Esa es su promesa. Así igual es. Que la de Jesús. Claro. Igualita. Entonces, te ruego la oración final, Normiliana, porque nos terminó el tiempo. Padre Santo, eterno, todopoderoso, Dios unitrino, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque nos preparas para el culmen de la fiesta de este periodo litúrgico de Cuaresma, como es la Pascua de Resurrección, Señor. Te damos gracias porque nos enseña y nos revela ese inmenso amor de Dios que ha dado a su Hijo y ha cargado con todos nuestros pecados y nuestras inmundicias y las ha clavado en esa cruz. Porque tu amor es tan infinito, Señor, que nos das, que nos revelas lo que es la vida eterna. Y nos dice que debemos de seguir, vivir y morir con Cristo, como Él lo hizo, como Él vivió. Tenemos que hacerlo nosotros. Sí, Señor, regálanos la gracia porque nos repites que ese inmenso amor es que todo lo puede, todo lo vence. Es un amor gratuito, un don de Dios. Y que la gracia, que nos dejemos, que nos vaciemos de nuestro propio yo para dejar que nos llene y nos inunde su gracia, porque su gracia nos basta y es un don de Dios, su gracia. Y esa gracia y la fe nos vino de Dios en el bautismo, con el bautismo, que por cierto, ese día renovamos nuestras aguas bautismales en la Pascua para renacer a una nueva vida. Gracias, Señor, porque nos preparas de todas maneras para este momento, para que tú ese día no pases por alto sin detenerte, sino que te quedes con nosotros en nuestros corazones, en nuestra vida, para poder un día disfrutar de esta vida eterna, estas mansiones que nos tienes preparado, y sentarnos a tu lado también como se encuentra Jesús, intercediendo por nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque han quedado clavados todos nuestros pecados. Hemos sido redimidos. Regálanos la gracia para poder esforzarnos nosotros para alcanzar la vida eterna. Ya tu gracia y todo está dado. Las puertas del cielo están abiertas. Ahora regálanos la gracia para conquistarlas, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que derrames abundantes bendiciones en este canal, en su personal y sus familiares, en los hermanos televidentes y sus familias, en la familia de Manuel y mi familia para alcanzar la conversión hoy, aquí, ahora,
para que podamos renovar nuestras vidas, Señor. Podamos rasgar nuestros corazones y no solamente nuestras vestiduras, Señor. Llevamos tu tesoro en vasijas de barro. Somos débiles, frágiles, pero en ti todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y a ti, Madre Santísima, también te pedimos interceda ante tu Hijo para alcanzar la paz del mundo, para que cesen esas guerras, esos conflictos en cada uno de los países del mundo, para que se construya la paz en cada uno de nuestros corazones. Señor, te pedimos por aquellos que no creen, no aman, no esperan, no te adoran, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermanas y hermanos. Hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.